Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 3, versículo 15. Estamos en la parte final, en la segunda parte del capítulo número 3 del libro de Santiago, y estamos estudiando paso a paso las enseñanzas que el apóstol o el escritor, el predicador Santiago, nos dejó inspirado por el Espíritu Santo. Estamos haciendo un énfasis en que el Evangelio es un culto, pero un culto de vida, un culto hecho vida, y que la gracia del Señor nos llena de obras. Estamos diciendo que no es la vida una cosa y el culto otra cosa, sino que la vida es un culto, ¿sí? Como alguien dijera, la vida es un carnaval, pero nosotros decimos la vida es un culto, es un acto de adoración, es un acto de consagración que lo vivimos frente a Dios, sea en el trabajo, sea en la casa, sea en la iglesia. Lo que nosotros vivimos, lo vivimos frente a Dios. Santiago capítulo 3, versículo 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Llama mucho la atención cómo Santiago está construyendo su prédica y cómo constantemente nos está haciendo comparaciones y cómo esas comparaciones nos sirven para nosotros poder tomar conciencia. En el texto anterior, versículo 13, anterior, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Una pregunta, una encuesta, un sondeo. ¿Hay algún sabio aquí? Y lo más probable que Santiago está esperando es que la audiencia le responda, claro que sí, o cree que somos ignorantes. Somos sabios, somos entendidos, somos expertos, tenemos conocimiento en muchas áreas de la vida, somos sabios. Y luego comienza a decir, si usted es sabio, muéstrelo. Santiago pareciera en el libro de Santiago bastante obsesionado por mostrar lo que nosotros decimos que tenemos. Y es interesante porque hay una discusión entre lo práctico y lo que no se puede mostrar. Y nosotros diríamos que todo lo que es espiritual no se puede mostrar, ¿cierto? Porque ¿cómo muestro mi fe? ¿Cómo muestro la verdad? ¿Cómo muestro mi santidad? ¿Cómo muestro la integridad? ¿Cómo muestro mi sabiduría? Es imposible de mostrar. Yo le puedo mostrar otras cosas, ¿qué tengo? O qué sé, pero ¿cómo le muestro lo que yo creo, lo que está grabado y profundo en la conciencia? Sin embargo, Santiago nos ha dicho que sí es posible mostrarlo y que si no lo podemos mostrar, esa creencia no tiene valor. En el capítulo primero nos dijo, bueno, muéstrame tú qué crees. ¿Y cómo lo mostramos? ¿Cómo se muestra lo que se cree? Poniéndolo en obra. Si tú eres oidor pero no hacedor, no tienes cómo mostrar lo que tú crees. En el capítulo número 2 nos dijo, ¿tú tienes fe? Muéstrame tu fe con tus buenas obras. Si no puedes mostrar tu fe con buenas obras, no tienes fe. Y ahí se generó toda una discusión en argumento, donde Santiago dice, quien tiene fe y no tiene obras, tiene una fe vana. Y en el capítulo 1 dijo, quien dice que cree, pero no pone en práctica, tiene una religión vana. Y vamos al capítulo 3, y ahora nos va a decir, ¿tienes sabiduría? Muéstrame tu sabiduría. Y uno diría, pero ¿cómo se muestra la sabiduría? ¿Con títulos de la universidad? ¿Con los logros de los cursos y los ascensos y las medallas que tenemos? ¿Cómo yo muestro que soy sabio? Y él nos va a dar la respuesta, muestre con su buena conducta su sabiduría. Y luego ahora nos va a decir en el siguiente versículo, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Casi que Santiago está haciendo un diagnóstico y diciendo, ustedes dicen que son sabios, pero lo que están mostrando es celos, amargura, contenciones, jactancia y mentira. Es decir, ¿son sabios? No. Y luego en el versículo de hoy dice, esa sabiduría que ustedes tienen, esa que ustedes profesan, esa que están mostrando, esa sabiduría no es la adecuada. No es una sabiduría celestial, sino que es terrenal, es animal y diabólica, y por lo tanto es una sabiduría que no sirve. Santiago nos está haciendo un contraste entre dos tipos de sabiduría, ¿cierto?
Ya nos dijo que había dos tipos de fe, una fe salvadora y una fe falsa. La fe salvadora es de los hijos de Dios. ¿Y la fe falsa de quién es? ¿Recuerdan? De los demonios. Y uno dice, Santiago es muy osado en un púlpito, dirigiéndose a la iglesia, a decirles que ustedes tienen una fe de demonios. Incluso los demonios los superan a ustedes porque ellos tiemblan. Pero aquí nos va a volver a tocar el mismo punto. ¿Ustedes dicen que son sabios? Bueno, ya vi que dijeron que sí. Pero lo que muestran no es la sabiduría o el fruto de la sabiduría correcta, sino que están mostrando celos, amargura, contenciones y grandes vacíos. Entonces ustedes sí tienen sabiduría, pero no la sabiduría del cielo, sino la sabiduría del diablo. Y uno dice, no, ya nos están ofendiendo mucho. ¿Sí? Ya nos están diciendo muchas cosas ofensivas. ¿Cómo así que yo tengo la sabiduría del diablo? En el capítulo 2, la fe del diablo, y en el capítulo 1, la religión del diablo. Y ahora la fe, la sabiduría del diablo, ¿cómo así? ¿Por qué? Y Santiago nos va a explicar. ¿Saben cuál es la sabiduría del diablo? Aquí la describe. Pero es una sabiduría de la cual nosotros nos jactamos, especialmente por experiencia. Hay un dicho que decimos, y es más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Se han escuchado ese dicho? Y hay un dicho que nosotros decimos, es que yo ya tengo experiencia. Como yo tengo experiencia, yo soy más sabio que usted. ¿Lo dicen los mayores? ¿Lo dicen los padres? Nosotros como padres siempre le decimos a nuestros hijos, a ver, ¿me va a enseñar o qué? Yo tengo más añitos, entonces yo sé más. Esa sabiduría es una sabiduría que se llamaría experiencia o vivencia. Y esa sabiduría de experiencia es la que nosotros a veces profesamos y de la cual nos jactamos diciendo es que yo sé más que tú. Yo conozco este tema, yo ya viví, yo ya le puedo enseñar, así que aprenda de mí. La pregunta es, ¿puede uno a través de la experiencia y a través de las vivencias y a través de los años tener más sabiduría que aquel que no tiene experiencias o vivencias frente a Dios? ¿Pudiéramos comparar la sabiduría de Dios con las experiencias vividas en esta tierra? ¿Pudiéramos decir que como hemos vivido más, tenemos más sabiduría que aquel que tiene el conocimiento de Dios? Y la respuesta es no. Sin embargo, nosotros sí medimos la sabiduría así. Entonces, cuando alguien nos dice, es que yo tengo el título en tal tema, entonces decimos, no, él es un sabio, porque él ya es un experto y tiene un título que lo acredita con conocimiento. Pero aunque tenga conocimiento en esa área del saber, la pregunta es, ¿él es sabio? ¿O tiene solamente conocimiento? ¿O tiene teoría? ¿Tiene conceptos o tiene sabiduría? Porque ¿qué es la sabiduría? Santiago en el capítulo 3, versículo 13 ya nos dijo que la sabiduría se muestra a través de buenas obras y que esas obras estén evidenciando mansedumbre. Cuando uno tiene más experiencia, ¿se vuelve más humilde? Por ejemplo, un médico que tiene mucha experiencia y es muy reconocido en el sector o en la clínica, ¿es el más humilde? ¿O para llegar a ese médico qué se requiere? Pues pagar una consulta más alta, hacer una espera mayor porque él no atiende a cualquiera, porque él dice es que mi profesión vale más porque yo tengo mucha experiencia y la puedo respaldar con hechos. Sin embargo, no funciona así la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo adquirimos sabiduría? ¿Sí? Nosotros sabemos dónde adquirir muchas cosas, vamos al supermercado, vamos al centro comercial, vamos al lugar donde lo expenden y ahí lo adquirimos, pero ¿dónde se adquiere sabiduría? Recuerden que ya Santiago nos dio esa respuesta en el capítulo 1. Si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Parece ser que Santiago ya estaba preparado para esta respuesta del capítulo 3. Hay algunos sabios y entendidos y todos los judíos receptores decían, pues nosotros somos sabios. Pero ya Santiago les había dicho, si alguno tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios. ¿En realidad a alguno le faltaba o le faltaba a todos? A todos les estaba faltando. Y es lo que nos va a decir Santiago hoy. En realidad a todos nos falta sabiduría, porque nosotros pensamos que sabiduría es tener conocimiento, porque pensamos que sabiduría es tener experiencias, y porque pensamos que sabiduría es tener algún resultado en la vida y que eso nos da sabiduría y podemos presumir de ella. Sin embargo, no es así. En 1 Corintios, capítulo 10, versículos 5 al 7 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Miren que aquí está describiendo al pueblo de Dios. Aquí no está describiendo a los egipcios, está describiendo a los judíos o a los hebreos que salieron de Egipto. ¿Y qué dice la Biblia? Ellos salieron de Egipto salvos milagrosamente, sostenidos milagrosamente, pero Dios no se agradó de ellos. ¿Y por qué no se agradó? Porque aunque fueron salvos de morir en Egipto y disfrutaron los bienes de la provisión en el desierto, ellos se llenaron de codicia. Y dice que codiciaron y se volvieron idólatras. Y no dice, pero era el pueblo de Dios. Y luego dice, Dios no se agradó de ellos. Y se pusieron a comer y a beber y luego se pusieron a jugar. Pero uno dice, ¿y es malo comer? No. ¿Es malo beber? No. ¿Es malo jugar de vez en cuando? No. ¿Pero qué es malo? Vivir en función de los placeres de este mundo. Eso sí es malo. Cuando todo el proyecto de vida nuestro o todo lo que hacemos a diario está enfocado en placeres. Ahora, miren lo interesante. Comer, beber y jugar. 3 verbos bien interesantes. ¿Cada cuánto comen ustedes? ¿Cada cuánto beben? ¿Cada cuánto hacen actividades lúdicas o de descanso, lúdicas, de juego? Con frecuencia. No está diciendo que eso que hacemos es malo. Lo que está diciendo es que el pueblo se le olvidó que vivían en función de un objetivo que era la gloria de Dios y la tierra prometida, y se dedicaron a meramente placeres temporales. Porque comer, beber y jugar son placeres muy buenos, pero muy pasajeros. Cuando uno come se siente muy complacido, pero ¿al cuánto tiempo ya esa complacencia se le quita? Si uno tiene un buen plato de comida y uno dice, qué bendición, qué alegría, quedé satisfecho, pero a las 2 horas, ¿qué está diciendo? Estoy con hambre. Es muy interesante eso, porque aquí está hablando de las cosas pasajeras, que aunque son buenas y son necesarias, no debemos enfocarnos en ellas. Hay un dicho que es muy colombiano, muy castizo, que dice, barriga llena. ¿Sí lo han escuchado? Es decir, si yo estoy lleno, estoy contento y satisfecho. Aunque ese dicho tiene cierto valor a nivel de ese placer que nos da el comer o la satisfacción de la comida, lo que nos está diciendo ese dicho es que el fin principal nuestro es la búsqueda de placer. Y que nosotros buscamos placer a toda costa porque nos parece que ese es el fin principal de la vida. Por eso hay buenos restaurantes en todas las esquinas. Por eso hay buenas panaderías en todas las esquinas, porque atraen nuestro apetito y nuestro antojo. A veces uno pasa y ni siquiera quiere entrar o necesita entrar, pero uno dice, no, pero eso que se ve en esa vitrina es tan bueno, esa aroma que sale es tan deliciosa, y termino siendo atraído. Porque pensamos que estamos en función del placer. ¿Recuerdan qué dice el catecismo? ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? Muy bien, pero ¿qué dicen nuestros sentidos? El fin principal y más noble del hombre es tener placer, ni siquiera bienestar. Porque hay 3 cosas que el hombre busca: placer, bienestar y felicidad. El placer se lo da la comida, se lo da el juego, se lo da una bebida, un postre.
El bienestar es mucho más difícil de conseguir porque es una profesión, una vivienda, una estabilidad, tener un logro, un resultado. El bienestar es mucho más difícil de construir. Y la felicidad es mucho más difícil de alcanzar porque la felicidad es un estado de paz, de tranquilidad y de estabilidad profunda de conciencia. Aunque el hombre busca tres cosas, ¿en cuáles de ellas se enfoca más? En el placer, porque es que el placer lo encuentra en la esquina, con facilidad, y lo puede adquirir con unas monedas. ¿Se acuerdan que incluso Satanás tentó a Jesús diciéndole, convierte estas piedras en pan? ¿Sí recuerdan? Es decir, el placer de lo inmediato, de lo fácil, de lo que me satisface en el momento, y de aquello que cumplo rápido el deseo y me siento cómodo. Recuerden que la otra vez había una publicidad en la televisión que decía, tu sed es nada, tu imagen es nada, tu sed es todo, obedece a tu sed. ¿Recuerdan? Los que somos antiguos la recordamos. Obedece a tu sed, es decir, déjate llevar ¿por qué? Por tus antojos, por tus apetitos, por tus gustos. Y eso es lo que el hombre llama la sabiduría. En Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva fueron engañados, ¿qué fue lo que los atrajo y los sedujo para el engaño? Dice, y ellos vieron que la fruta era codiciable, agradable a la vista, y extendieron la mano y la tomaron y comieron. Se dejaron llevar por un antojo. Y eso es lo que la Biblia nos está diciendo, amados hermanos, la sabiduría del cristiano no puede confundirse con las cosas o los códigos que este mundo presenta como sabiduría, porque lo sabio para este mundo es dar rienda suelta a tus antojos. Eso es sabio para este mundo. Para este mundo es inteligente aquel que no se cohíbe. Incluso le dicen, no reprima. Si tú lo quieres hacer, hazlo. ¿Recuerdan unas camisetas que algunos usan, jóvenes, que dicen simplemente hazlo? ¿Hazlo qué? Cualquier cosa. Simplemente hazlo, simplemente hágalo. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Si tú eres sabio, muestre con buenas obras tu sabiduría, porque la sabiduría de este mundo es necedad. La sabiduría es no te dejes, no te cohibas, alcanza tus sueños, lucha por ellos, y todo lo que tú te propongas y lo que tú quieras, simplemente lógralo. Déjate llevar por tus instintos, que realmente, según lo va a decir aquí Santiago, no son instintos saludables, sino instintos animales. ¿Cómo son los instintos de un animal? Muchos de ellos son salvajes, porque son instintos impetuosos que no pueden controlar porque no tienen inteligencia. Santiago nos va a decir, si el diablo fuera sabio, pues no sería diablo. Pero él fue el que engañó a Adán y Eva. ¿Y cómo los engañó? Diciéndole, simplemente no has considerado que si comen del fruto prohibido tendrán tanto conocimiento y sabiduría que sabrán el bien y el mal. Seréis incluso como dioses. Háganlo, no se cohíban. Esta es la sabiduría que no desciende de lo alto, sino que es terrenal. Es animal y es diabólica. La pregunta ¿es sabiduría? Santiago le está dando un estatus muy alto a esa forma de vida, que Pablo no la llamó sabiduría, la llamó concupiscencia y la llamó lujuria. Santiago lo que dijo fue, esto es sabiduría, pero es un sarcasmo. Lo que está presentando Santiago aquí es un sarcasmo. Santiago no está diciendo, hay dos sabidurías, elige una y con cualquiera que elijas te va bien. Santiago lo que está diciendo es, solo hay una sabiduría, y aquellos que desprecian la sabiduría son necios y están siendo llevados por todo tipo de concupiscencia y de lujuria, porque están desbordados, porque no tienen límites. Noten cómo dice, qué características tiene. Es baja, no es de lo alto, no se puede poner en alto como algo digno, sino que es bajo. La sabiduría de este mundo es baja.
Es decir, no hay motivo de uno enorgullecerse diciendo hice esto, porque daría vergüenza decir hice esto, porque esa sabiduría es necia, es torpe, es totalmente baja, totalmente sin criterio. Además de eso dice que es terrenal, es decir, no perdura. ¿Recuerdan cuando estudiamos Eclesiastés? Si esa sabiduría es terrenal, no nos sirve para vivir más allá del sol, porque simplemente nos sirve para satisfacer unos anhelos muy efímeros, muy pasajeros, pero no durables. ¿Recuerdan qué fue lo que hizo Esaú cuando vendió la primogenitura? ¿Recuerdan por qué la vendió? No fue un buen negocio, sino fue como que hubo un buen negocio con buenos resultados y Esaú aseguró su futuro con un dinero. ¿Recuerdan por qué la vendió? Por un plato de lentejas. Y uno le parece un poco como infantil la historia, pero en realidad eso es lo que está diciendo aquí también. Si Adán y Eva fueron engañados por una fruta y Esaú por un plato de lentejas vendió tan gran privilegio, ¿no será que nosotros también nos estamos engañando pensando que perseguimos la sabiduría divina, pero estamos guiados por los criterios de este mundo? Eso es básicamente lo que está diciendo. Nosotros diríamos, yo no vendería mi fe por un plato de lentejas. No, olvídese. Yo le pongo un precio más alto. Pero a veces el precio que le ponemos es la aprobación de alguien, ¿cierto? La aprobación de un amigo o del mundo. O simplemente un gusto pasajero que no tiene ningún valor. Dice la Biblia que esa sabiduría es animal. Ahora, Santiago no está describiendo a los hermanos, está describiendo la sabiduría del mundo. Pero en el texto anterior dijo que esos criterios mundanos los tenían ellos en la iglesia. Entonces, de alguna manera, ¿qué le está diciendo a la audiencia? Ustedes se están portando como animales. Eso lo dijo Pablo de otra forma, cuando dijo ustedes se muerden de envidia y se devoran y se trituran de maldad y de celos. ¿Recuerdan que lo dijo? Escribiendo a la iglesia de Corinto y a la iglesia de Filipos. Dice, pero si se muerden de envidia y se atacan como si fueran salvajes, feroces o animales depredadores, pues ¿cómo dicen ustedes que mora la paz de Dios en ustedes? Y aquí Santiago nos va a decir es que muchos presumen de una sabiduría animal, es decir, meramente instintiva, sin ningún control, sin ningún criterio, sin ningún argumento. Simplemente lo quiero, lo consigo, me gusta, lo hago, me antojé, lo voy a buscar o lo voy a conseguir. Y eso es sabiduría de este mundo. Y Santiago en este texto incluso va más, dice, esa es una sabiduría diabólica. Por supuesto que Satanás no es sabio. ¿Qué sabio va a ser si es el adversario, es el engañador? ¿Qué sabiduría va a tener Satanás si es el adversario de Dios? Y se rebeló pretendiendo ser igual a Dios, y es el engañador, es el falso, es el calumniador. No hay sabiduría en él. Santiago no está validando esa sabiduría, no está dándole un estatus. Santiago lo que está diciendo es, quien persigue esa forma de vida es un necio, pero él se cree bueno y se cree sabio, y pone a competir la sabiduría de Dios con la ignorancia de este mundo. Lo va a decir Pablo en otros lugares diciendo, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, y se deleitan en sus placeres como si hubieran conseguido un gran tesoro cuando en realidad están vendidos al pecado. La pregunta es, ¿cómo estamos frente a esto, amados hermanos? O sea, si nos evaluamos aquí, vamos ahí haciendo un cheque. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos de sabiduría? ¿Son sabios y entendidos? Bueno, y si somos sabios y entendidos, ¿en qué lo somos? Que es básicamente como lo que está evaluando aquí Santiago. Uno de los criterios de esta sabiduría terrenal es que es anárquica. La anarquía es uno de los fenómenos del pecado, porque la anarquía es no me dejo de nadie. Y recuerden que ya lo dijo Santiago en el capítulo 2, la lengua indomable, el corazón indomable, el hombre que no es manso.
Yo les pregunto, ¿nuestra sociedad promueve la mansedumbre o promueve la altanería, el ser autosuficiente? ¿Qué nos dice? Dentro de los autos hay automansedumbre. ¿Recuerdan los autos que nos enseñan? Sí nos enseñan autoestima, autodefiéndase, auto no déjese, auto sea pillo. No promueven eso, ¿cierto? Nunca. Pero la Escritura dice, aprended de mí que soy manso. La sociedad nos enseña a ser humildes o enseña la vanagloria. Pero la Biblia dice, sean humildes. La sociedad enseña a perdonar o enseña a ser vengativos. ¿Qué nos enseña esta sociedad? ¿Nos enseña a compartir o a retener? ¿Nos enseña a servir o a ser servidos? ¿Qué nos enseña la sociedad? ¿Nos enseña a mitigar los gustos o los placeres? ¿O nos enseña a dejarnos llevar por los placeres? La Biblia nos habla de poner límites y de tener control o de tener temperancia. Y la temperancia viene por la obra del Espíritu Santo. Por eso está diciendo aquí Santiago, a ver, un momento, ustedes son sabios, pero lo único que yo veo son celos y envidia, y lo único que se muestra son malas obras. ¿De qué sabiduría estamos hablando? Me llama mucho la atención, amados hermanos, que cuando uno se evalúa a uno mismo, uno casi siempre el examen lo aprueba. ¿Cierto? Si yo les pregunto, ¿qué tan buenos cristianos son? ¿Quién pierde el examen? No, todos lo pasamos. El que es un poquito más honesto dice, pues ahí voy, no tan bien, pero ahí paso. Pero ninguno de nosotros diríamos, no, yo tengo serias luchas, tengo serias fisuras, tengo serios vacíos y serios criterios que si Dios me ve y da un concepto, yo lo pierdo. Cuando el Señor le escribe a las iglesias, ¿a cuál iglesia de todas las que Dios le escribió a través de los escritores inspirados por el Espíritu Santo, a cuál le dijo, todo está bien, no se preocupen por nada? ¿A cuál de ellas les dijo eso? Recuerden que incluso había una que decía, somos ricos, hacemos buenas obras, nos esforzamos mucho y hemos tenido buenos resultados. Muy bien, vamos bien. Y el Señor les escribe y les dice, ustedes no se dan cuenta que están desnudos, ¿recuerdan? Que son ciegos, que son pobres, miserables y desventurados. Y uno dice, pero esa es la lectura que Dios hizo. Aquí la iglesia parecía que estaba bien, pero Santiago en su prédica está describiendo que la iglesia de Santiago está muy mal. Tienen celos, están siendo tentados y están acusando a Dios de las tentaciones. Tienen falta de sabiduría y no piden a Dios sabiduría. Son ignorantes y presumen como maestros. Están vacíos, pero dicen que están llenos. ¿Qué sabiduría tienen? La sabiduría de la experiencia. Recuerden que ni siquiera lograban darle la bienvenida a un hermano porque ellos tenían unos criterios incorrectos para valorar al otro. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y pareciera ser que Santiago les está diciendo, esta es la sabiduría que debiéramos tener, pero no la tenemos. Porque ya ha descrito todo el problema con la lengua, la doblez, la inmoralidad, la inconstancia, la torpeza que ellos tenían. Proverbios capítulo 2, versículo 3 al 6 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Miren el clamor de Proverbios. Si clamares a la inteligencia y gritares a la prudencia, ven, te necesito. Si persiguieres la sabiduría como perseguimos las otras cosas. ¿Cómo perseguimos nuestro bienestar?
¿Cómo luchamos por nuestro bienestar? ¿Qué hacemos? ¿A qué hora nos levantamos por nuestro bienestar? ¿A qué hora se levantan ustedes diciendo tengo que trabajar duro, tengo que pagar, tengo que comprar, tengo que adquirir, tengo que crecer? ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué esfuerzo? Y muchas veces uno dice, me siento cansado, pero no, tengo que trabajar, tengo que terminar de pagar, tengo que darle estudio a mis hijos, tengo que tener una propiedad y me esfuerzo y lo hago con esmero. Y está bien. La pregunta es, ¿de la misma forma perseguimos la sabiduría? O sea, con esa determinación perseguimos la sabiduría. Si me tengo que levantar a las 4 de la mañana para ir al trabajo, un poco más temprano me levanto para perseguir la sabiduría. Un poco más de esfuerzo le pongo a buscar la prudencia, la nobleza, la mansedumbre, o simplemente digo, no, eso viene por añadidura. Miren cómo hemos invertido el texto bíblico. La Biblia dice, ¿cómo es que dice? Buscad primeramente y las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros decimos, buscamos primero todo lo temporal y lo espiritual viene por añadidura. Cambiamos. Entonces uno dice, si tengo tiempo voy el domingo a la iglesia. Si no me siento tan cansado, me congrego. Si no estoy tan agotado, leo un poco la Biblia. Porque primero, todo lo demás. Yo les pregunto, ¿eso es sabiduría de Dios o sabiduría terrenal? Ahora, no estamos diciendo de no trabajar, pero estamos diciendo es de no perseguir lo eterno, sino de enfocarnos en lo temporal. Y lo temporal tiene un buen resultado, temporal, mas no trasciende para la vida eterna. Y Santiago no está reprendiendo a los hermanos porque trabajan o porque se esfuerzan por sus cosas de este mundo. Lo que está diciendo es, ¿por qué no le ponen más empeño a las cosas espirituales? Yo les pregunto, cuando estamos cansados y tenemos que, entre hacer el devocional e ir al trabajo, ¿a qué le damos más prioridad? Entonces uno dice, como estoy cansado, entonces solo hoy tengo fuerzas para el devocional, pero no tengo tiempo para ir a trabajar y voy a llamar al jefe y le aviso. Decimos lo contrario, no, me toca ir a trabajar y me toca esforzarme y sacar fuerzas de donde no hay. Pero pues, para la lectura, bueno, Dios sabe que yo lo amo y que vamos bien. Y Santiago nos va a decir, esa es la sabiduría de este mundo. Porque nos guiamos por criterios temporales, por criterios simplemente de ánimo y por criterios incluso instintivos. Entonces es muy fácil escuchar hermanos que dicen, es que yo no me siento cómodo para ir a la iglesia. Pero no dice, yo no me siento cómodo para ir al trabajo, o así incómodo me toca ir. Es que yo no me siento como muy honesto para ir a la iglesia, hoy prefiero no ir. Pero al trabajo uno, ¿cómo va? O sea, a veces uno tiene molestias con el jefe o con los compañeros y tiene que ir. Y a veces uno está cansado, pero tiene que ir. Y a veces uno está enfermo y tiene que ir. Pero a ver, las cosas de Dios, ¿qué decimos? Es que yo no tengo paz. Es que no me siento tan cómodo. Miren, amados hermanos, ¿por qué nos dejamos guiar por los criterios de este mundo? La Biblia nos dice orad sin cesar, nos dice oren si están con ánimo. Nos dice no dejen de congregarse, no dice si están con ánimo, congréguense y si no, pues tómense un descanso y recupérense. Nos habla de que tenemos que tener disciplinas fijas y disciplinas firmes. Si no tuviéramos disciplinas firmes para el trabajo, ¿pudiéramos tener el trabajo que tenemos hoy? Anciano César, ¿cuántos años tiene en esa empresa? 25 años. ¿Por qué ha podido mantenerse 25 años en la misma empresa? Porque ha tenido que adquirir disciplinas, compromisos, firmeza, criterio, decir, pase lo que pase, me levanto, tengo que soportar, tengo que tolerar, porque de otra manera uno no puede. O sea, yo me hubiera desanimado en la primera semana en el trabajo y hubiera salido. Y hubiera tenido todas las excusas para validar mi ausencia. Pero si uno tiene 25 años de casado, 25 años de trabajando, 25 años en la iglesia, ¿eso de qué habla? ¿Que ha sido fácil? ¿O que hemos tenido que ponerle, como dice la Biblia, póngale diligencia
póngale constancia y póngale compromiso, porque si no, no va a poder. Pero ¿saben para qué no necesitamos disciplina? Para dejarnos llevar por los antojos. Incluso uno dice, yo he escuchado, mucho escucho, ¿no? Es que yo no voy a volver a comer más postres. Y eso es solo uno decirle, pero solo uno pequeñito. Y que dice, bueno, pues sí, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesitamos mucha disciplina para dejarnos llevar. No necesitamos pensar mucho para dejarnos arrastrar por los anhelos y los apetitos de este mundo. Es tan fácil dejarnos arrastrar. Y Santiago dice, esa es sabiduría terrenal. Y la sabiduría terrenal es diabólica. Y uno diría, yo no vine a la iglesia hoy para que me digan que tengo al diablo. Y que sigo al diablo porque sigo los criterios de este mundo. Yo vine para que me dijeran que estaba bien. Y que iba avanzando bien. Pero Santiago nos dice, ok, tú vienes a la iglesia, profesa la verdad, profesa la fe, pero las obras que muestras son obras malas. Y las obras malas le dan más honor al diablo que honor a Dios. Y esa es la pregunta que tenemos que plantearnos hoy. ¿Qué sabiduría tenemos? No que digamos que tener, sino cómo tomamos las decisiones. Cuando vamos a tomar una decisión financiera, ¿qué criterios tenemos? O sea, ¿qué es lo que usted evalúa cuando va a hacer un negocio? Que tenga resultado, rentabilidad, resultado, ganancia, utilidad. O evalúa que Dios sea honrado en ese negocio, que ese negocio le ayude a usted a ser mortificado en su pecado, que ese negocio lo acerque a Dios, que lo santifique, que le permita ser mucho más dependiente de Dios. Pero esos criterios no los tenemos. Cuando vamos a tomar la decisión de un viaje, ¿qué criterios tenemos? Pues un destino nuevo que no conozcamos, ¿no? Y ojalá podamos pasar un mes de vacaciones. Pero no evaluamos criterios realmente de sabiduría. ¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Por qué se vende usted? ¿Qué lo seduce a usted? ¿Por qué se deja seducir? ¿Qué necesita ver en la vitrina para que usted quede cautivo de ese antojo, de ese apetito? Porque es lo que está diciendo Santiago. Yo puedo hoy decir, mi sabiduría es del cielo. Olvídese que es del diablo. Pero cuando tomo mis decisiones, estoy vendido a mis antojos, a mis instintos, a mis razones precarias y no a principios absolutos que honran al Señor y que glorifican su nombre. Y esa es la pregunta que hay que resolver. No resolvamos rápidamente las preguntas. Santiago nos plantea preguntas no para que digamos, no, claro, yo soy sabio, no es que yo voy a la iglesia y me sé el catecismo y me sé la confesión, no, eso le da conocimiento, eso le hace responsable, pero la pregunta es, ¿eso le da sabiduría? Miremos lo que dice 1 Corintios 3:3, que fue escrito a una iglesia como la nuestra. Pero aún sois carnales. Y uno quisiera que Pablo le dijera a ustedes, les ha ido es bien, van 10 de 10. No, aún sois carnales. Y nos va a decir porque dice, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esa sabiduría ¿de dónde es? Ahora, no dice algunos de ustedes para uno decir, no, pues, yo no soy. No dice todos ustedes en la iglesia son carnales. Porque se guían más por criterios de este mundo y porque no están basados en los principios absolutos de la fe. Y es importante, amados hermanos, recibir el Evangelio con solicitud y es importante entender que ese mensaje es para nosotros. Aquí pudiéramos posar de santos y de perfectos, pero cuando Dios nos da el criterio y el diagnóstico nos va a decir, les falta mucho. Y es mejor evaluar y ser sensatos y saber que nos falta mucho hoy para tomar acción y no esperar más. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud
y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora está hablándole a la iglesia, Hebreos. Nosotros pensamos que Dios es fuego consumidor contra el impío, pero para nosotros es puro amor. ¿Recuerdan que hemos pensado eso? Como que ese concepto de fuego consumidor es para advertir al impío que se arrepiente. Pero noten que está aquí dicho para la iglesia: sirvan a Dios con gratitud, agrádenle con temor, vivan con reverencia, porque Él es fuego consumidor. Es una mención que nos ocupa y de la cual debemos tener mucho cuidado. Y en Mateo, capítulo 16, 24 y 25, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Cada cuánto tenemos que negarnos a nosotros mismos? Miren que para ir al trabajo tenemos que negarnos todos los días, porque uno se levanta y uno no se levanta diciendo: uy, qué emoción, hoy es lunes, tengo que trabajar de nuevo. No, uno se levanta diciendo: se me está haciendo tarde. Qué difícil ir al trabajo. ¿Sí? Si yo pudiera, no iría. ¿Sí? Pero soy el jefe. Pero tengo deudas. Todos los días tenemos que negarnos para ir al trabajo. Y uno quisiera llegar al trabajo y que le dijeran: devuélvase a su casa y tómese el día libre. Pero no es así. Está lleno de actividades, lleno de retos. El trabajo a veces es desafiante, a veces lo pone a tambalear a uno, a veces uno dice: no puedo más, pero toca seguir. Ahora, ¿cuánto más para las cosas de Dios? ¿Cada cuánto tenemos que negarnos a nosotros mismos? Todos los días hay batallas fuertes, salvajes dentro de nosotros, que tenemos que enfrentar con la gracia del Señor para poner nuestra mira en Cristo. Colosenses 2:3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y hay otro texto en Mateo que dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Recuerden que hay una doctrina que los llaman algunos teólogos la doctrina olvidada. ¿Se acuerdan cuál es la doctrina olvidada? No la sabemos, ¿cierto? Se nos olvidó. Por algo la llaman la doctrina olvidada. La doctrina de la venida del Señor. Es decir, nosotros vivimos esperando la venida, pero tan asegurados a esta tierra que se nos olvidó que Él viene. Y eso es lo que está diciendo acá. Dice: Abraham, Isaac y Jacob vivían como extranjeros, pero eran riquísimos. ¿Qué hubieran podido construirse estos tres hombres en esta tierra para vivir cómodos y tenían derecho a tener bienestar y a disfrutar su riqueza? ¿Qué hubiera construido usted si tuviera la oportunidad? No, pues casas y piscinas y islas y parqueaderos aéreos. Tuviéramos todo, porque uno dice: es que yo tengo el dinero y tengo la forma y lo puedo disfrutar. Pero dice: vivieron como extranjeros porque esperaban. ¿Qué esperaban? ¿Morirse, que ese dinero le quedara a otro? Dice: esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, vivían con perspectiva celestial. Vivían sabiendo que no podían afirmarse o establecerse acá porque aquí eran peregrinos, porque el verdadero lugar del cristiano es el reino de los cielos. No se les olvide esa doctrina. Así como todos los días recordamos que hay que ir al trabajo, todos los días tenemos que recordar: el Señor viene. Maranata, puede ser hoy. Ojalá fuera hoy. Qué alegría que fuera hoy. ¿Sí? ¿O ustedes quieren vivir más en esta tierra? Si el cristiano debe anhelar la venida del Señor. Recuerden que la oración de Apocalipsis es: ven, Señor Jesús, ven, llega ya. Estamos listos. Estamos preparados, queremos verte, queremos disfrutar contigo. Y cuando a Pablo le dicen morir o vivir,
Pablo dice, no sé qué escoger, estoy en un conflicto de atracción, porque morir me sería genial hoy, pero hay tareas por hacer y quisiera realizarlo. Amados hermanos, ¿qué esperan ustedes? ¿Esperan algo al final del día? Si esperamos al Señor, tenemos esperanza, pero eso nos debe llevar a tener la sabiduría divina. Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Recuerdan de quién habla? De Moisés. Moisés tenía todas las garantías que usted se puede imaginar en Egipto. O sea, lo mejor para Moisés era ser faraón, ser emperador. Imagínense, un niño que nace con sentencia de muerte, un niño que lo dejan a la orilla de un río casi abandonado, un niño que lo recogen y lo adoptan y lo hacen hijo de la hija del faraón. Que ese niño tenga tan buena suerte de ser el próximo faraón, ¿no sería eso genial? Ahora, si él abandonaba ese privilegio, lo podían matar. Entonces uno dice, bueno, me van a matar, no, yo no me arriesgo, me tocó. Pero dice la Biblia, por la fe Moisés no temió la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y hay otro texto que dice que prefirió los vituperios en el desierto con el pueblo que estar en el palacio del faraón. La pregunta es, ¿preferimos nosotros lo mismo o no? Si nos dicen palacio o sufrimiento, ¿qué elegimos? ¿Sí? Una fortaleza o una choza, ¿qué elegimos? Riqueza o pobreza, ¿qué elegimos? Ahora, no estamos diciendo que no pudiéramos tener bienestar. Lo que estamos diciendo es, ¿dónde está nuestro corazón? Primera de Corintios 15:19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, si Cristo no resucitó. Pero si Cristo resucitó, nuestra fe y nuestra práctica tiene sentido. Entonces, amados hermanos, ¿son sabios ustedes o no? Si son sabios, gloria a Dios. Cultivemos y mantengamos esa sabiduría. Pero si nos damos cuenta que nos dejamos llevar por instintos, por criterios pasajeros, no por principios, que estamos más bien llevados por antojos y gustos efímeros, pues tenemos que arrepentirnos. Tenemos que agachar la cabeza y decir, Señor, perdónanos, danos sabiduría, ten misericordia de nosotros y danos sabiduría y persigamos la sabiduría, así como perseguimos el dinero. ¿Sí se han dado cuenta que uno persigue el dinero y los pesitos por donde puede? Porque uno los necesita. Ahora, ¿cuánto más la sabiduría? Que la persigamos y la alcancemos y estemos cerca de ella y adquiramos prudencia y que el Señor nos ayude. Y el sabio es Dios, no el diablo. No hay sabiduría en la experiencia. Cuando una persona tiene más experiencia no es más sabio, es más mañoso. No es más sabio. La sabiduría no la dan los tiempos, la sabiduría la da el temor a Dios y el confiar en sus preceptos. Señor, gracias te damos por tu palabra, por ayudarnos, Señor, a evaluar nuestra propia vida a la luz de las decisiones y el carácter. Gracias por ayudarnos a entender cómo tomamos decisiones, qué criterios nos mueven, los antojos, los placeres, los bienestares, los instintos, o nos guiamos por principios absolutos, por un carácter renovado por el Espíritu Santo. Te rogamos que nos ayudes, Señor, porque muchos de nosotros estamos guiándonos por criterios muy efímeros. Y por eso ese nivel de sabiduría es tan elemental y no te agrada. Te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones basadas en tu palabra, entendiendo que la vida va más allá de lo temporal y comprendiendo que vivimos para ti y no para nosotros. Ayúdanos a entender que este mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad tuya permanece para siempre. Ayúdanos a entender que sea que tengamos aquí abundancia o no, no es lo definitivo. Lo definitivo es ser ricos para contigo y tener tesoros en ti. Ayúdanos por favor y perdónanos, te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.